Vamos al texto de Romanos para meditar un poco en la palabra del Señor esta noche. El propósito de esta reunión hoy es enfatizar una vez más la necesidad de comunicarnos con Dios a través de la oración. Por eso hablábamos de un culto, de un tiempo de oración esta noche. Y leíamos en Romanos hace un momento en el capítulo 8 que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y en el versículo número 26 de ese capítulo 8, nuevamente va a hablar Pablo del Espíritu, haciendo una tarea, cumpliendo una función que es crucial en la vida del creyente. No hay condenación para los que están en Cristo, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bueno, y de la misma manera, dice en el 26, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero, nuevamente, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y hay palabras claves en ese versículo, como son debilidad, la palabra orar, la palabra interceder y la palabra espíritu. ¿Cuál es el propósito de esta meditación corta que vamos a hacer esta noche? Porque la iglesia necesita retomar con urgencia el hábito de la oración deleitosa. No de cualquier clase de oración, podemos orar de manera legalista, es decir, de manera impositiva. Quizá podamos orar de una manera en que tengamos que cumplir con, ¿cierto? Y no sería una oración que podemos disfrutar, pero la clave es que podamos orar guiados por el Espíritu Santo, porque si lo hacemos de acuerdo a la operación y al poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, vamos a poder disfrutar nuestra vida de oración. Cuando lo hacemos nosotros mismos, de nuestras fuerzas, por cumplir, porque sentimos que quizá Dios se va a enojar si no oramos. Y entonces, bueno, hay que orar, al menos por los alimentos, ¿cierto? Decimos, bueno, hoy al menos oré por los alimentos. No pude tener un tiempo de oración, pero Señor, tú sabes que oré por los alimentos. Pero no se trata de eso, sino de poder orar como Dios quiere que oremos, ayudados incluso en la debilidad que tenemos para orar, porque no podemos hacerlo como deberíamos. Más el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces el propósito de esta meditación es que nosotros los creyentes nos ejercitemos en la oración deleitosa, gozosa, que podamos comprender que el Espíritu Santo es nuestro fiel ayudador y que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para orar. Quizá hemos orado muchas veces sin decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, enséñame a orar. Espíritu Santo, ayúdame a orar esta noche. Ayúdame a orar como debo orar, para que pueda disfrutar este tiempo de conversación con Dios, en el que puedo derramar mi corazón delante de Dios. Dios me escucha y también puedo escuchar a Dios. Entonces el Espíritu Santo nos va a ayudar por causa de nuestra incapacidad en esta vida para orar conforme a la perfecta voluntad de Dios. Somos incapaces de orar conforme a la perfecta voluntad de Dios por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, con la oración, nosotros aprendemos, mediante la oración, nosotros aprendemos o nos enteramos de la voluntad de Dios. Nosotros no enteramos a Dios de nuestros deseos a través de la oración.
Nosotros nos enteramos de la voluntad de Dios cuando oramos. La gente que usa la oración para decirle a Dios todo lo que desea, está utilizando mal la oración. La oración es un regalo de Dios, es una habilidad que Dios nos permite por medio de su Espíritu Santo para que nosotros conozcamos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Por esa causa el Espíritu debe ayudarnos, porque somos débiles. Y solo mediante la ayuda del Espíritu Santo nosotros oraremos como deberíamos orar, y entonces nos enteraremos de cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Otra cosa que tenemos que apuntar es que la oración es la prueba más estruendosa de nuestra debilidad. La prueba más estruendosa de nuestra debilidad no es pecar, porque pecar es el resultado de nuestra naturaleza. Es decir, nosotros pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos, somos pecadores y por esa razón nosotros pecamos. Así que cuando oramos, nosotros estamos reconociendo nuestra debilidad y estamos admitiendo que carecemos de poder, que no somos capaces de vivir la vida como deberíamos sin Dios. Entonces, hemos mirado en el texto de Romanos, el capítulo 8 de Romanos, la intervención del Espíritu Santo en muchos aspectos en la vida del creyente. Desde el principio, Pablo está hablando de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, cuando afirma que no hay condenación para el que está en Cristo. Y todo el capítulo 8 desarrolla muchas de las tareas y de las operaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas como creyentes. Hace mucho tiempo hemos usado una ilustración que quiero usar nuevamente esta noche con los hermanos que se congregan en esta reunión de oración. Cuando nosotros oramos, nosotros decimos, voy a sacar un tiempo. Muchas veces decimos, voy a sacar un tiempo para orar, ¿cierto? Y muchas veces decimos, voy a sacar el tiempo para orar. ¿Y qué pasó? No tuvimos tiempo para orar. Pensando en el tiempo, alguien dijo que el tiempo no es oro. ¿Usted ha oído que personas dicen, el tiempo es oro? Pero alguien dijo, el tiempo no es oro, porque el oro no vale nada. El tiempo es vida. Nosotros, de acuerdo a las Escrituras, según el Salmo 90, tenemos una edad promedio entre los 70 y los 80 años de edad. ¿Usted sabe cuántos millones de minutos son 77 años de edad, por ejemplo, para ponerlo en un promedio? Según la ciencia, una persona promedio vive 77 años de edad. ¿Cuántos millones de minutos es eso? Son 28.105 días. 28.105 días. Es decir, son 40.471.200 minutos. La Biblia dice que nosotros podemos cumplir entre 70 años y, si en los más robustos, 80 años, en el Salmo 90, versículo 10. De esos 28.105 días o 40 millones de minutos, una persona común habla en promedio por teléfono, sea fijo o celular, 2 años de su vida. Una persona utiliza el tiempo que utiliza para vestirse, para su arreglo personal todos los días, lavarse los dientes, darse una ducha y ponerse la ropa y prepararse para salir.
Una persona común utiliza 1 año de su vida para hacer esa tarea todos los días. Usted solo tiene que sumar el tiempo que demora vistiéndose y arreglándose antes de salir. Lo multiplica por 365 días que tiene el año. Eso le va a dar días, le va a dar meses. Lo multiplica por 77 años y ahí tiene aproximadamente 1 año de su vida. Una persona común mira televisión y usa el computador 9 años de su vida. Dentro de esos hábitos podría ser no solamente la televisión o el computador, sino leer la prensa, el periódico, o escuchar la radio. Una persona común más o menos utiliza 9 años de su vida para eso. Si usted multiplica 8 horas diarias promedio que dormimos por 30 días al mes y saca la cuenta del año y luego multiplica por 77 años, eso nos da 22 años de nuestra vida. ¿Cuántos años dormimos? 22. Si vivimos 77 años, de los 77 dormimos 22, eso es impresionante, ¿no? Ahora, una persona, desde que comienza a trabajar en la edad promedio en que las personas comienzan a trabajar, por lo menos en esta generación, llega a trabajar en toda su vida unos 15 años, contabilizando también 8 horas de trabajo al día. Cuando pensamos en cuánto tiempo nos demoramos en el desayuno, cuánto tiempo nos demoramos en la hora del almuerzo, almorzando, cuánto nos demoramos comiendo, y multiplicamos y hacemos todas las operaciones por 77 años, eso nos da 2 años de nuestra vida. Nosotros usamos 2 años de nuestra vida, mínimo, para comer, para estudiar en la escuela, desde que nuestros padres nos ponen en la primaria, en el jardín, en el preescolar. Y luego nosotros estudiamos la primaria, la secundaria y la universidad, utilizamos 16 años de nuestra vida. Y una persona más o menos, una persona común, invierte en entretenimiento, vida social, ejercicio, ocio, lectura, escuchar música, viajar, desplazarse de un lugar a otro, ir a cine, a la iglesia, etcétera. Utiliza más o menos 9 años de su vida. Y una persona común y corriente que tiene conocimiento de Dios, según las estadísticas, una persona común y corriente que tiene un conocimiento básico de Dios, solo pasa unos 10 minutos al día, ya sea en oración, meditación o lectura de la Biblia. Eso significa menos de 6 horas en un mes, menos de 3 días en un año, menos de 7 meses en toda nuestra vida. Si no hemos hecho alguna vez las cuentas, esta noche puede ser la oportunidad para llegar a la casa y decir, bueno, voy a hacer mis cuentas personales, porque esas estadísticas son generales, voy a hacer las mías. ¿Cuánto me demoro en cada una de esas actividades? Voy a llegar a la conclusión, entonces, de cuánto tiempo yo dedico para orar. ¿Cuánto tiempo dedico para estar con Dios? ¿Cómo podemos desarrollar en nuestra vida el hábito saludable de la oración o de la práctica de la presencia de Dios, como la llamó el hermano Lorenzo en el siglo XVII, un monje, un religioso católico? En un monasterio tenía que lavar la loza todos los días, ese era su oficio diario, todos los días en la cocina, toda su vida, mientras estuvo en ese lugar, recluido. Pero él aprendió a hacer ese oficio para la gloria de Dios. Y mientras lo hacía, él aprendió a adorar a Dios y a alabar a Dios y a glorificar a Dios. Y entendió que mientras lo hacía, al servir a sus compañeros de ese lugar, también estaba glorificando al Señor. Y él escribió unas cartas para un amigo suyo, donde él explicaba cómo él convirtió ese oficio de todos los días, esa tarea, esa rutina de todos los días, la convirtió
en el hábito de la presencia de Dios, la práctica de la presencia de Dios. Entonces, volviendo al versículo base, versículo 26 de Romanos 8, dice: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. ¿Por qué nos ayuda el Espíritu en nuestra debilidad? ¿Cuál es nuestra debilidad? No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En primer lugar, la palabra que vamos a mirar en primera instancia es debilidad. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda a causa de nuestra débil naturaleza pecaminosa. Nosotros estamos enfermos y debilitados por el pecado. No conocemos en verdad nuestras necesidades y por eso no sabemos orar como se debe. Repito, no conocemos en verdad cuáles son nuestras necesidades y por eso no sabemos orar como se debe. El pecado nos enfoca en las necesidades temporales y deseos de la carne nada más. Por esa razón nuestra vida de oración tiende a ser dispersa y pobre en tiempo y en profundidad. Así que el Espíritu Santo se une a nosotros, nos ayuda a llevar la carga que nos impone nuestra debilidad, nuestra naturaleza pecaminosa. ¿No le parece importante que el Espíritu Santo se una a nosotros para ayudarnos a llevar la carga porque somos débiles por causa de nuestra naturaleza? Y entonces Él ilumina nuestra mente con la verdad de la palabra de Dios y entonces pide por nosotros. Cristo está intercediendo ahora mismo en el cielo y el Espíritu Santo lo está haciendo en la tierra. Jesús intercede fuera de nuestro corazón, pero el Espíritu Santo lo está haciendo dentro del corazón cuando nosotros oramos. Para eso es vital la persona del Espíritu Santo. En segundo lugar, la palabra que vamos a mirar ahora, no solamente el Espíritu Santo viene a ayudarnos por causa de nuestra debilidad, de nuestra naturaleza pecaminosa, que nos impide enfocarnos en nuestras verdaderas necesidades, sino que el Espíritu Santo nos viene a ayudar porque no sabemos orar como debiéramos. La palabra clave aquí es orar. El Espíritu Santo ora a nuestro favor cuando oramos sin orar lo que deberíamos. Si el Espíritu Santo intercede por nosotros, entonces esa oración tiene respuesta porque es hecha conforme a la voluntad de Dios. Cuando usted y yo oramos, no estamos probando que somos fuertes espiritualmente. Y quiero repetir esto porque esto es importante en esta generación. Cuando usted y yo oramos, no estamos demostrando que somos fuertes. Hay personas que cuando oran quisieran mostrar cierta fortaleza, no solamente en su manera de orar, en las palabras o en los gestos. A veces las personas podemos caer en el engaño de querer proyectar fortaleza espiritual cuando oramos. Pero la oración en realidad prueba que somos débiles. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en Romanos? Que cuando nosotros oramos, no sabemos orar como debiéramos. Y por esa razón necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo viene a ayudarnos a orar y nos ilumina con la palabra, con la verdad de Dios, para que cuando oramos con la palabra de Dios, nosotros estamos orando las palabras de Dios, entonces el Espíritu Santo intercede por nosotros. ¿Y qué sucedió entonces allí al orar? Quedó demostrado que yo no sabía orar, que yo no oraba como debería y que el Espíritu Santo vino para ayudarme de manera
porque quedó una vez más demostrada mi debilidad. La fortaleza es de Dios. La fortaleza es del Espíritu Santo. El poder es del Espíritu Santo, que sin Él no puedo orar como debo. Y que si quiero seguir orando sin el Espíritu Santo, sin la ayuda del Espíritu Santo, lo puedo hacer y esas oraciones no subirán del techo. El Espíritu Santo vino para ayudarnos a hacer este tipo de cosas que somos incapaces de hacer sin su ayuda. Quizá por eso usted ha abandonado la vida de oración. O quizá por eso su vida de oración es muy pobre, porque usted no le permite al Espíritu Santo que le ayude. O ni siquiera le pide ayuda al Espíritu Santo. Esa expresión de la oración como una prueba no de fortaleza, sino de debilidad, es una expresión de un pastor amigo, se llama Manuel Sendales. Él dice que la oración es una voluntaria y estruendosa declaración de debilidad y de reconocimiento del poder de Dios. Cuando oro estoy reconociendo dos cosas: soy débil y Dios es poderoso. Cuando oro estoy reconociendo soy débil, Dios es poderoso. En cualquier circunstancia. La circunstancia puede cambiar. Pueden ser diferentes las circunstancias en cada uno de nosotros. Cuando oramos en medio de esas circunstancias, por esas causas, por esas razones en las que nosotros no sabemos qué hacer, que nos encontramos impotentes, incapaces de cambiar esas circunstancias, oramos reconociendo nuestra debilidad y oramos admitiendo que el poder es de Dios para cambiar esas circunstancias, o para indicarnos el camino, o para iluminarnos, porque no sabemos algo o no entendemos algo. Entonces orar es disponernos para ser ayudados por el Espíritu Santo a relacionarnos con Dios el Padre en los términos de Dios. Para aprender a orar como nosotros debiéramos, usted y yo debemos aprovechar el regalo de las Escrituras. ¿Cómo se aprende a orar? ¿Cómo se aprende a caminar? ¿Cómo se aprende a hablar? ¿Cómo se aprende a cantar? ¿Cómo se aprende a orar? ¿Cómo aprendimos a caminar? Nos caíamos al principio. Nos dábamos golpes. Temblábamos al principio. No estábamos seguros de dar los primeros pasos. A orar se aprende orando. Pero la manera más segura de orar es orar la palabra de Dios. La oración entonces no es lo que yo quiero decirle a Dios, sino lo que Dios quiere decir de Él mismo a través de mí. Igual para la adoración, para los adoradores, músicos y cantores en cualquier lugar del mundo. La adoración como la oración no es lo que queremos decirle a Dios, sino lo que Dios quiere decir de Él mismo a través de nosotros. ¿Y cómo sé yo qué Dios quiere decir de Él mismo a través de mí? ¿Cómo lo sé? Por medio de la Escritura. Porque ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De Él. El Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios, dice Romanos 8, lo leímos ahora. Y el Espíritu Santo que nos da testimonio de que somos hijos de Dios, Él pone el deseo por la oración y por la palabra de Dios en nosotros. Mírenlo en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche que pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor.
Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Como que si es que en verdad habéis sido salvados, si en verdad sois hijos de Dios, si en verdad el Espíritu Santo habita en vosotros, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Entonces, luego de escuchar el Evangelio, nosotros somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Dónde dice eso? Efesios capítulo 1. Y como somos salvados por la gracia de Dios y ahora sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu Santo nos ayuda a relacionarnos con Dios solo a través de su palabra. Es lo que decía Efesios 1:13, acabamos de mencionarlo, pero también lo podemos encontrar en Juan 14:16. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Por qué el Espíritu Santo puede ayudarnos a orar como debemos orar? Porque está con nosotros y mora en nosotros. En el mismo capítulo, baje hasta el verso número 26, que dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, el que os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿No le parece que esto es el mismo trabajo del Espíritu Santo enseñándonos a orar? El Espíritu Santo, a quien el Padre envió en el nombre de Jesús, Él nos enseña ¿qué? Todas las cosas. Él nos enseña a orar. ¿Y cómo sabemos que Dios nos responde cuando oramos? Porque el Espíritu Santo nos recuerda las palabras que ya Dios nos ha dicho. Cuando oramos, de alguna manera nosotros estamos volviendo a escuchar lo que Dios ya nos había dicho. Orar es querer escuchar esa canción otra vez. Esa canción que nos gustó. ¿Le ha pasado? Me gustó tanto esa canción que la escucho una y otra y otra y otra vez. Los niños viven esa experiencia. Les gusta una canción y la piden en la casa una y dos y tres y muchas veces. Cuando hemos escuchado la canción de amor de Dios, la canción de Jesús, la canción de la sangre del Cordero, la canción de la cruz, la canción de la redención, y hemos entendido el poder, el significado de esa música del cielo, nosotros queremos volver a oírla. Cuando oramos, el Espíritu Santo nos recuerda esa canción. Nos recuerda lo que ya nos ha dicho el Señor, porque se nos olvida. ¿Por qué se nos olvida? Por lo que dice una vez más, volvemos a decir, Romanos, porque no sabemos orar como deberíamos por causa de nuestra debilidad. ¿Por qué se nos olvida lo que Dios nos habló? Porque somos débiles. Somos muy frágiles. Esas no son cosas por las que gritamos aleluya. No decimos amén, así es. Un himno muy antiguo dice: soy propenso a deambular. Soy propenso a dejar al Dios que amo.
Señor, lo siento. Dice el himno, toma mi corazón y séllalo, tómalo para tus atrios eternales. Pero me llama la atención esa expresión al comienzo. Soy propenso a deambular, soy propenso a dejar al Dios que amo. Esa es la verdad. Unas personas que aconsejé en estos días le comentaron a alguien de la congregación que les preguntó, ¿cómo les pareció? ¿Cómo se sintieron en la consejería? ¿Quieren volver a la iglesia? Le dijeron no. ¿Y por qué no? Porque el pastor nos asustó con lo que nos dijo. Porque el pastor nos dijo que él era un pecador. Porque el pastor nos dijo que él tenía luchas con la lujuria, que él tenía luchas con la carne, y que si no reconocíamos nuestro pecado de esa manera, abierta, sincera, entonces, ¿me comprenden, mis hermanos? El gran problema nuestro para relacionarnos con Dios es que queremos acercarnos a Dios pareciendo fuertes. Entonces, ¿para qué acercarnos a Dios? Porque necesitamos a Dios a causa de lo que Romanos está diciendo, por causa de nuestra debilidad necesitamos orar. Necesito a Dios porque soy débil. Si fuera fuerte, ¿para qué lo necesitaría? Pero nunca seremos fuertes por causa de nuestra naturaleza, de manera que el que no confiesa su pecado es un arrogante. Es exhibido el enemigo, es exhibido el pecado que engaña usando la ley para que transgredamos la misma ley de Dios. Entonces, cuando lo confieso públicamente, queda exhibido el engañador. El delincuente, que es el pecado, queda exhibido. Ese es el gran engaño de la mayoría de los cristianos. Se callan sus pecados, se callan sus debilidades, se callan toda su fragilidad y su corrupción y su vida depravada, y no la confiesan, y por esa razón se condenan. Porque es una manera de decirle a Dios, no te necesito. ¿Me explico? La mujer con el flujo de sangre, ¿no era vergonzoso que se enteraran todos? Que supieran todos quién era ella, que había gastado todo su dinero tratando de encontrar una cura, que estaba en una condición inmunda de acuerdo a la tradición. Pero a ella no le importó, ella se arrastró en medio de la multitud, extendió su mano para tocar el borde del manto de Jesús, porque solo los débiles, solo los humildes pueden recibir gracia de Dios. El mismo Pedro le dice a Jesús, apártate de mí, en la barca, apártate de mí, porque soy pecador. Es cierto que cometió asesinato, pero es cierto que él dijo, contra ti solamente he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él se arrepintió, él reconoció su maldad. Y el problema nuestro es que no queremos confesarlo, no queremos hablar del tema. Y nos escondemos en argumentos y en mentiras y en engaños. Me da pena. Ay, pero ¿qué va a decir? Ay, es que yo estoy esperando el momento. Usted se ha escuchado de hermanos que dicen, yo estoy esperando el momento de confesar. ¿Cuándo será el momento? Nunca. Hasta que sienta. No se siente. Se desea desesperadamente. Cuando usted reconoce que usted se está hundiendo en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso, usted levanta su voz al cielo y clama y pide ayuda, y el Señor escucha y nos saca del pozo y nos saca del lodo y nos pone sobre la roca. Pero hay que reconocerlo. En tercer lugar, el Espíritu es la garantía de nuestra redención. Es lo que dice Efesios. Pero el Espíritu Santo no solamente es garantía de nuestra redención,
El Espíritu Santo es intercesor hasta el día de nuestra redención. Y no porque el Padre se le olvida, que necesita que el Espíritu Santo le esté recordando: Padre, no se te olvide redimir a Adriana. No se te olvide, ¿no? Allá, a Hernán, hay que redimirlo, ¿no? Por si las dudas, Padre, te recuerdo. No, el Espíritu Santo no le recuerda al Padre que nos debe redimir. Todo lo contrario. El Espíritu Santo nos ayuda a acordarnos a nosotros que habrá redención para nosotros, que vamos a morir, sí, pero que nuestros cuerpos serán resucitados en el día de la resurrección y seremos transformados y recibiremos cuerpos incorruptibles y seremos glorificados, y Dios cumplirá su promesa. Como garantía nos dio al Espíritu Santo, que nos recuerda todas las cosas, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Amén. ¿Qué tarea realiza el Espíritu Santo tan extraordinaria? Qué importante es el Espíritu Santo en nuestras vidas. La gente se la pasa buscando el poder del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, el mover del Espíritu Santo. Escúcheme, la gente se la pasa buscando la guía del Espíritu Santo. Pero hay una línea muy delgada en la que nos movemos en este tiempo, donde la gente dice que fue el Espíritu Santo el que le mostró, el Espíritu Santo el que le dijo, el Espíritu Santo el que le abrió la puerta, el Espíritu Santo el que lo llevó a tal lugar, el Espíritu Santo el que hizo, el Espíritu Santo el que le habló. Escúcheme, el Espíritu Santo es una persona que tiene tareas específicas que la Biblia, las Escrituras, nos describen con mucho detalle, y nosotros no podemos asignarle tareas que Él no realiza, tareas que Él no vino para cumplir, y decir que el Espíritu Santo hace y hace y hace, porque aquellas cosas que nosotros decimos que Él hizo coinciden con lo que queremos que haga el Espíritu Santo. Pero mira, es que cuando fui a tal lugar se abrió la puerta, porque cuando llegué allá toda la gente me dijeron: estábamos esperando por ti. Dios nos había dicho que una persona iba a llegar de tal lugar. Y así se la pasa a la gente, encajando las circunstancias con lo que quieren que sea que el Espíritu Santo haya hecho. Y así no es. El Espíritu Santo es garante de nuestra redención, y el Espíritu Santo es intercesor por nosotros hasta el día de nuestra redención. Si el Espíritu intercede, entonces Él ora por nosotros. Escuche, usted debe tomar la decisión de orar. No se va a sentir orar, no siento adorar, no siento congregarme. Eso no existe. Decidimos orar, decidimos adorar, decidimos congregarnos. Y cuando decido orar, el Espíritu Santo entra en acción. Cuando decido orar, aunque oro muchas cosas que no debería, el Espíritu Santo, mientras oro las cosas que no debería orar, está intercediendo con gemidos indecibles por mí. Entonces, por fe tenemos certeza de su ayuda mediadora, aunque no sepamos cómo es que lo hace, ni nos interesa. Sí, porque si, hermano, usted quiere hacer una teología de cómo es que el Espíritu Santo intercede por usted con gemidos indecibles, entonces usted va a crear una secta. A usted no le importan las cosas que no le han sido reveladas. Las cosas que nos han sido reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que obedezcamos a Dios. Pero Dios no nos ha dicho cómo es que el Espíritu Santo intercede. Pero espérame, yo sí sé cómo es. Y entonces viene el hermano, viene la hermanita que dice: es que es en lenguas angelicales. Bueno, podríamos tardarnos toda la vida discutiendo sobre eso. ¿Y a dónde llegamos, mis hermanos? El Espíritu Santo
tenemos certeza de que el Espíritu Santo nos ayuda, aunque no sabemos cómo lo hace. No sabemos si el Espíritu Santo lo hace, escúcheme, aparte de nosotros, o sea, afuera de nosotros, o a través de nosotros. No sabemos si es cuando estamos allí llorando en el cuarto, en la habitación, orando al Señor y se están saliendo las lágrimas y yo estoy temblando tal vez y estoy sintiendo la presencia de Dios en mi corazón, no en la habitación. Que se sentía la presencia de Dios en la habitación. ¿Cómo la midió? Muéstreme el aparato que usted usa para medir la cantidad de presencia de Dios en su habitación. Yo siento la presencia de Dios en mi corazón, que es diferente. Y entonces Él está intercediendo por mí mientras oro. No sé si lo hace afuera de mí o dentro de mí o a través de mí. No sé si es cuando estoy orando en mis palabras en español, torpes a veces, quizá lo que no debo orar estoy orando, quizá estoy pidiendo lo que no debo pedir, quizá estoy repitiendo la oración hace media hora diciendo las mismas cosas. No sé si lo hace a través de mis palabras o aparte de mis palabras. ¿Cómo lo hace? No me interesa, pero lo hace. Intercede por mí. Juan Calvino dijo al respecto: en el ejercicio y deseo de orar resplandece la presencia de la gracia celestial. En el ejercicio y deseo de orar resplandece, es decir, sobresale, brilla, se exalta por encima de todo la presencia de la gracia celestial. No oramos por nuestra capacidad de orar. Quítese esa idea de la cabeza, que es que el pastor sí sabe orar, ese pastor sí Dios lo usa. Mire cómo fluye el pastor cuando ora, puede durar 4 horas y no para. ¡Qué bendición! Ay, es que él sí tiene la unción para orar. No, para orar el pastor y la oveja, todos nosotros somos ovejas. Cualquiera de nosotros necesitamos para orar la gracia de Dios. Porque todo es por gracia. Para ser salvo necesito la gracia de Dios. Para acercarme a la presencia de Dios por medio de Jesús y de su sangre, necesito la gracia de Dios. Para entender las Escrituras necesito la gracia de Dios. Para obedecer los mandamientos de Dios necesito la gracia de Dios. ¿Y qué tal para orar? También necesito la gracia de Dios. No es porque soy pastor, no es porque soy líder, es porque todos nosotros somos pecadores y si queremos hablar con Dios, necesitamos gracia. Necesitamos gracia para hablar con Él. Edwin Palmer dijo: sin el Espíritu de Dios, la oración es imposible. Me gusta esa expresión. Edwin Palmer es el autor del libro que estudiamos de las doctrinas clave. Él dice: sin el Espíritu Santo la oración es imposible. La oración de los regenerados proviene del Espíritu que los regeneró. Eso me gustó. Así es, si el Espíritu Santo me regeneró cuando oro, la oración proviene del Espíritu Santo que me hizo nacer de nuevo. Aleluya. M. Bounds decía que la oración es la forma más elevada de ministerio. Él decía que no es la primera cosa que hago durante el día. No, él decía la oración es la forma más elevada de ministerio y la cosa más importante que hago en el día. Es decir, que si no oré, no hice nada. Y yo confieso mi pecado, que muchos días, no pocos, sino muchos días los he vivido sin haber hecho una oración. Por causa de la tiranía de lo urgente, la tiranía de lo que es importante. Entonces, si en verdad recibimos el espíritu de adopción, la oración debe ser nuestra ocupación más importante como hijos de Dios, como decía Romanos 8:15. Jesús mismo, en Hebreos 5:7, Jesús mismo ofreció ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas al Padre en los días de su carne.
es su misión. La oración no es mi trabajo duro para Dios. La oración es el trabajo de Dios en mí. Para concluir, ¿de qué manera podemos hacer de la oración una práctica deleitosa en nuestra vida? No podemos caer en una religiosidad o en un legalismo, en una práctica de algo que se nos impone. ¿Cómo podemos hacer de la oración una práctica deliciosa, deleitosa en nuestra vida? Preguntémonos en qué áreas de nuestra vida debemos hacer un recorte de tiempo para invertirlo en oración. Como cuando tenemos problemas financieros. ¿En qué área de nuestra vida tenemos que dejar de gastar para poder pagar lo que debemos o para poder cubrir en otras áreas donde sí es importante? Pero ¿en qué área de mi vida yo debo recortar tiempo que estoy gastando, desperdiciando para poderlo invertir en algo que es eterno, en orar? John Owen dijo: si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. Esa frase siempre me ha sacudido, de John Owen. Si yo no permanezco en la oración, permanezco en la tentación. Por esa razón, usted y yo deberíamos decidir, no esperar a sentir, decidir invertir a partir de hoy más tiempo en nuestra vida diaria de oración. Los esposos, orar juntos. Los padres, orar juntos con los hijos, orar con los padres orar por los hijos, orar por los padres, el esposo, orar por la esposa, orar por su esposo, las familias, orar por los pastores, por la iglesia, por los líderes, los pastores, orar por los hermanos, por los creyentes, por los matrimonios, por los hogares. Recuerde las palabras de Jesús, nunca las olvide. Mateo 24:46. Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué es tentación ahí? Debilidad. ¿Por qué necesito al Espíritu Santo que me ayude a orar? Por causa de mi debilidad. Y Jesús dice: velad y orad para que no entréis en debilidad, en tentación. Nuestra vida de oración debe ser intencional entonces y disciplinada. La oración nos liberta del temor y la ansiedad. Usted puede orar en su casa los Salmos 34 y 56, por ejemplo. Escríbalos allí para que en su casa llegue a meditar hoy o mañana. Salmo 34, Salmo 56. No existen barreras entre un alma que ora y Dios. Debemos orar como Primera de Tesalonicenses 5:14 dice: orar sin cesar. A mayor profundidad en la oración, mayor conocimiento de Dios. ¿Dónde está eso en la palabra? Jeremías 33:3. ¿Qué dice? Clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero la gente está esperando conocer cosas grandes y ocultas que tienen que ver con dinero, con prosperidad, con éxito, con milagros, con señales, con prodigios. Pero Dios, no queremos conocerte. Queremos saber es de lo que tú eres capaz de hacer. Pero a ti no te queremos conocer, no estamos interesados. Pero realmente la oración bíblica nos lleva a tener una profundidad y mayor conocimiento del Dios al que adoramos. Y si somos hijos de Dios, hemos recibido el Espíritu Santo, y el indicador examinable es que usted y yo estamos orando. Romanos 8:15 dice que por medio del Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad, para que podamos orar como debemos, por medio del Espíritu Santo, Romanos 8:15 dice que podemos decirle a Dios: Abba, Padre, que significa papito Dios o papá. Es decirle a Dios papá. ¿Por qué podemos decirle a Dios papá? Por causa del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar para terminar y para irnos a casa, y para que podamos poner en práctica esto, podamos desarrollar una vida de oración en el hogar, en casa, crecer, fortalecernos en nuestra dinámica de oración. Vamos a levantarnos y vamos a orar y cantamos algo para regresar a nuestra casa.